En Visión Global, la tertulia de los negocios. Minutos de las 9 de las 8 en la Comunidad Canaria. Arranca la tertulia de los negocios y la inversión. Negocios estaban haciendo hace tan solo un instante nuestros invitados. Luego la tertulia, no lo sé, pero antes habitualmente suelen hacer bastantes negocios quienes participan aquí de la tertulia. Y eso que es variada de lunes a viernes. Rafael Moreno, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Suena tan ¿Me va a decir mal. que Suena no? tan mal eso que estabas diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Suena mal, suena ¿Qué mal, pasa? suena mal, ¿Es suena malo mal. hacer negocios? No sé, debe ser entablar contactos, debe ser la coyuntura política. entender lo que hace el compañero de tertulia. Es que ahora lo has dicho muy bien. Bueno, es que ahora lo has hacer puesto negocios, muy bien. no estoy... vamos a ver, Claro. a ver. Lo voy a dejar claro. No estaban buscando un peluquero para ponerle sueldo público. No Eso es esa cuestión. No era esa. Tampoco estaban intentando suplantar a Barroso en Goldman Sachs. No, tampoco. Estaban hablando de lo que hacen cada uno y de cuáles son un poco pues las líneas que se cruzan de los negocios de cada uno, ¿no? Así era. Ahora ha sonado mucho mejor. ¿Ves? Ahora ha sonado la realidad. Pero vamos a ver, si es que yo hablo para gente inteligente, Rafael Moreno. Yo es que sobro aquí. Vicente Montañez, muy buenas noches también. Muy buenas noches. ¿Bien? Muy bien, muy bien. A pesar de ir camino de las terceras elecciones. Bueno, o no. Es decir, la bola mágica no la tenemos. Aquí ya hemos intentado leer la bola más de una vez y nos hemos equivocado. Pero bueno, cabría dentro de las posibilidades, aunque yo sigo siendo buenista y confío en que no sea así. Para eso, ¿en quién tienes que confiar más? Pues para eso debes de confiar en el sentido común y en el sentido de lealtad de la oposición, que a fecha de hoy también es cierto que no se ha manifestado, pero yo confío todavía en que se manifieste, y estoy refiriéndome concretamente al señor Sánchez, y que bueno, pues a cambio de algún tipo de concesión o de algún tipo de pacto, que por otro lado es lo razonable en esta situación, pues acabe habiendo un entente y por lo menos bueno, pues directamente se abstengan en segunda votación y podamos tener presidente de gobierno. De cualquier modo, a mí no me preocupa que no sean funciones. Que no sean funciones. Pero me preocupa más que al final es la lectura dramática, la gobernabilidad en sí, porque con este escenario y las medidas que a nadie se le escapan, que se avecinan, va a tener muy difícil de entrada aprobar unos presupuestos y luego después todas las repercusiones y los impactos que van a tener en las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Yo creo que aunque salga presidente de gobierno, no va a ser fácil la gobernabilidad del país con esta foto, pero por otro lado, al final tienen que ponerse de acuerdo y tienen que entenderse y tienen que entender algo, y es que el pueblo es soberano, es legítimo, y esto es lo que ha pedido el pueblo que hagan. El problema es que parece que no están muy de acuerdo entre lo que el pueblo les pide en las urnas y los intereses de su partido. Creo que deberán de empezar a ceder en pro de los ciudadanos y dejar un poco las políticas de partido, porque al final están llevando a una situación de colapso de las inversiones en el país, y eso sí que es realmente preocupante. Eso es así, Moreno. Bueno, lo que pasa es que indudablemente pues ha ralentizado un poquito las cosas en esta situación de impasse. Afortunadamente, cada vez dependemos menos en muchos sentidos del gobierno, y a pesar de las carencias gubernamentales y las carencias de las tomas de decisiones en reformas, en leyes, etcétera, pues el país sigue funcionando y la gente sigue funcionando, gente sigue consumiendo, las empresas siguen teniendo inversiones minimizadas y ralentizadas por la situación en muchísimos casos. Pero bueno, la pyme sigue funcionando, el comercio sigue funcionando y el empleo se sigue generando. Por lo tanto, afortunadamente y muy a pesar de la situación, que no es favorable, yo sí diría que España va bien. Pero España va bien con esas comillas mayúsculas de que podría ir mejor, y es una lástima. Y es una lástima porque indudablemente podemos estar creciendo muchísimo más de lo que estamos haciéndolo si la situación fuera de estabilidad económica y con la posibilidad de haber acometido reformas en este semestre que hemos perdido. Ojalá en el siguiente semestre no se pierde, se acometa todo esto. Decía Vicente que lo importante es la gobernabilidad, no tanto la investidura, aunque para llegar a lo segundo hay que pasar por lo primero, es evidente. La gobernabilidad va a ser compleja y complicada. Y tenemos en estos momentos
una situación difícil con la Unión Europea. Ya hemos tenido que comprometer 6.000 millones. Bueno, en realidad son 8.000 prácticamente, ¿no? 6.000 que van a salir del impuesto de sociedades, del anticipo. Eso va a suponer un cambio en el impuesto de sociedades seguramente una vez que haya un gobierno ya formal, y el resto van a provenir del tipo de interés de la deuda y del fraude. Esto del fraude yo me lo creo menos. Cada año lo mismo. Esto del fraude yo me lo creo menos. Pero bueno, si eso nos salva de que en vez de 200.000 millones de multas sean 2.000, pues adelante, ¿vale? Luego ya veremos dentro de un año. Pero digo que va a ser complejo porque se nos están exigiendo reformas, tenemos un déficit elevadísimo, tenemos una deuda elevadísima, y eso que estamos con un gobierno del Partido Popular que se supone que es liberal, aunque en realidad está aplicando medidas socialdemócratas, tal cual. O sea, y en algún caso público, ya las tildaría de populistas, porque desde luego uno de los impactos más fuertes que tuvo en el déficit fue el hecho de pagar las pensiones, que no por no ser justo, que desde luego es justo, creo que no era el momento y que no tenía más finalidad que una finalidad puramente electoral, ¿no? Con lo cual, y esto es algo que al final hace que ¿Te refieres Europa, a la extra de julio? a la paga extra, sí. Este fue uno de los distintos motivos. Esto, en determinados gastos que se acometieron en no controlar debidamente a las comunidades autónomas, y no se controla a las comunidades autónomas porque quiero recordar que cabía la posibilidad, como así sucedió, de que perdieran gran parte de sus principales feudos. Y entonces, bueno, pues aceleraron y se llevaron medidas con un gasto excesivo que no se deberían de haber producido nunca. Por eso lo tacho más bien de populistas que de otra cosa. De cualquier modo, y al hilo de lo que estabas comentando, a mí sí que me preocupa, no los 6.000, que bueno, al final esto es un maquillaje puro y duro. No sé si nos multarán o no nos multarán, lo conseguirán convencer, la multa será cero, de cualquier modo el daño está hecho, y a mí lo que me preocupa es que este año estamos apuntando ya al 4,2 de déficit. El 4,2 más el acumulado del año anterior empieza a plantear un escenario difícil, con lo cual tendrán que ponerse a gobernar y tendrán que aprobar medidas tremendamente restrictivas. Por un lado, en cuanto a contención del gasto. Dos, veamos qué pasa con la seguridad social. Tenemos ahí un agujero negro increíble que de una u otra forma hay que atajar, y hay que atajar de forma inmediata. Y una tercera línea no menos importante es que va a haber que subir obviamente los ingresos, y parece ser que solamente con el empleo que se está creando y el incremento de actividad económica, sin descontar el impacto del Brexit, no va a ser suficiente, con lo cual nos vamos a ver abocados a nuevas subidas de impuestos, muy probablemente indirectos, en la misma línea de la anterior subida. Bueno, en lo que llevamos de año y con la aplicación de la nueva reforma fiscal han caído los ingresos. Vamos a ver. A mí me gusta hacer una lectura política y económica. Vamos a ver, en cuanto a la política, la verdad es que hay tres fases. La primera era parar lo que se paró en las pasadas elecciones, que se paró pues ese populismo y ese terrible riesgo de caer en unas políticas izquierdistas radicales que podríamos haber caído. Por lo tanto, primer logro conseguido. El segundo es la investidura. Yo estoy de acuerdo que la gobernabilidad es importante, pero el segundo paso es la investidura. Es decir, no llegamos a gobernar si no hay investidura. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el señor Rajoy ahora es tener un poquito de cintura. Ha aguantado muy bien los tiempos, creo que es un maestro aguantando los tiempos, y eso ya no se le puede discutir después de las elecciones pasadas, pero indudablemente hay que tener un poco de cintura, sobre todo para seguir atrayendo mucho más a Ciudadanos, que Ciudadanos creo que es un rehén de aquel veto a Rajoy que hizo en su momento, que se está arrepintiendo, si no hubiera dicho sí y no solo la abstención, y tiene que tener un poco de cintura y bajar un poquito, bueno, quizás sus expectativas con el señor Sánchez, simplemente para que se abstenga o llegar a algún entente con ellos. Una vez conseguir la investidura, es verdad, el tema de la gobernabilidad, pero yo no soy tan pesimista en ese sentido. Yo creo que indudablemente un Estado, una nación, como cualquier empresa, como cualquier familia, tiene unos ingresos, tiene unos gastos. Indudablemente tú tienes que mantener los gastos controlados para que no se te escapen, como ha pasado durante este tiempo, y más cuando no hay ingreso, que es lo que ha pasado estos años.
No hay ingreso porque no se genera empleo, no hay ingreso porque hay que pagar a la gente que está desempleada, no hay ingreso porque porque se cierran pymes, porque se cierran empresas, porque por lo tanto no hay un ingreso fiscal proveniente de todo eso que ocasiona que exista un ingreso fiscal. Yo no estoy especialmente preocupado por el crecimiento que estamos teniendo. O sea, yo sí considero, de cara a los datos de crecimiento que estamos teniendo, que indudablemente va a haber una posibilidad de incrementar los ingresos en el futuro y va a haber una posibilidad de reducir un gasto fundamental que es el gasto del desempleo. Por lo tanto, sí creo que los números van a ir cuadrando. Dicho eso, que hay que cometer reformas, que hay que cometer un techo del gasto público importante y que hay que seguir desarrollando políticas de contención del gasto, eso sería indudablemente pues una máxima que habría que desarrollar. ¿La reducción de la administración para cuándo? Pero es que eso ya no se va a dar, es que eso se tiene que haber dado. Es que un gobierno que ha tenido mayoría durante 4 años y que no lo ha hecho, en un momento además que debería haberlo hecho de recesión económica brutal, ¿cómo lo va a hacer en un momento de desarrollo económico, de crecimiento económico y en un momento en el cual además no tienen las riendas para poder hacerlo? Sí, pero el desarrollo y no de crecimiento económico, profesor Moreno, que no se está reflejando, por ejemplo, en el empleo. Es decir, sí, estamos creciendo al 3%, el empleo no se está reduciendo al 3%. El empleo se está reduciendo en una cantidad realmente importante para el crecimiento que estamos teniendo sin tener un gobierno que pueda cometer una serie de reformas. No, pero el año pasado ya crecimos a un 3 y pico. Sí, es que llevamos 2 años. Así y este año estamos creciendo también al 3 y pico. Sí. Y sin embargo la reducción del desempleo sigue siendo mínima. Pero por lo que estamos diciendo, porque hay muchas inversiones que se están ralentizando en algún sentido y no está explotando ese empleo que tenía que explotar. Y eso explotará si en agosto tenemos gobiernos. O sea, yo no me preocuparía del último cuatrimestre de este año, si realmente hubiera un gobierno. Porque a partir de septiembre, como tengamos un gobierno, realmente lo que hemos ralentizado de crecimiento estos meses lo vamos a sumar en el último cuatrimestre. Por lo tanto, yo no estaría tan preocupado en eso. Lo que sí estoy preocupado es que las reformas que no se han hecho importantes, como las de administraciones públicas y como alguna otra, me temo que ya no se van a poder hacer. Porque a ver quién va a tener las narices de hacer una reforma de las administraciones públicas con la entente Partido Socialista o con la entente Ciudadanos. Pero entonces, desgraciadamente, en ese sentido lo llevamos mal. Yo apostaría más por crecer, por ser más pragmático y más práctico y no pedir cosas que realmente es que no las vamos a tener. Eso no significa que no las pidamos. Sí, pero si no reducimos la administración pública, profesor... El gasto público sí, la administración es otra cosa. La deuda y el déficit va a seguir creciendo. Pero es que además yo no comparto del todo, porque si bien es cierto lo que comentas de que obviamente se está creando empleo y la creación de empleo ya no va tanto en cuanto a incrementar el volumen de ingresos, porque realmente el empleo que se está creando pues tiene una estacionalidad y demás, pero sí que es cierto que disminuye el gasto de desempleo. Pero por contra, lo que nos estamos encontrando es el crecimiento del gasto de la seguridad social de una forma exponencial, que ni tan siquiera esa bajada que se está produciendo por la disminución del desempleo es capaz de atajar. Y de cualquier modo, llevamos un 4,2, vamos a cerrar con un 4,2. Entonces, es que esto ya lo tenemos que sumar a esos 8.000 millones. Entonces, el crecimiento tendrá que venir, pero o compensamos ya esa balanza o nuestros socios europeos nos van a decir, porque ellos tienen un problema, yo estoy convencido, esto es una opinión muy personal, ¿no? Pero al final es un tema de decir, oye, ¿realmente habéis acometido una reforma de las administraciones públicas? No. ¿Realmente habéis acometido en estos 4 años una reforma de las pensiones? No. Entonces, claro, cuando ellos ven que este déficit es un déficit estructural y que no se están acometiendo ningún tipo de medidas que no se han acometido en la anterior legislatura, pues hombre, a todo el mundo le puede dar miedo el intentar sostener, porque sería factible dentro de Europa un aplazamiento en cuanto al cumplimiento de déficit, que al final, tarde o temprano, de una u otra forma, vamos a tener que ir ahí, porque sí que es cierto que las cifras de crecimiento macro de España están muy por encima de la Unión Europea, y lo que es lógico es que la proyección en el tiempo va a hacer que esto compense. Pero hasta que estas dos curvas se crucen, ¿cómo cubrimos el gap? Este es el gran problema. Eso unido frente a una situación de desgobierno, pues hace que realmente seamos muy poco creíbles frente a nuestros acreedores en este caso, ¿no? No creo que, o por lo menos que esa credibilidad esté cayendo. Yo no lo creo. La credibilidad en el gobierno de España actual en funciones no ha bajado un ápice dentro de Europa. O sea, cuando el señor de Guindos hablar, cuando el señor Mariano Rajoy, cuando
A España hoy en día se le respeta por lo que ha hecho en los últimos 4 años. El miedo que tiene Europa es simplemente a ver qué gobierno va a salir ahora, pero no al actual. El gobierno actual es muy creíble y no ha perdido ninguna credibilidad con lo que ha hecho. Es uno de los activos que tiene este gobierno, con muchísimas partes negativas que puede tener. Entonces, en ese sentido... Algún reparo podría poner. Sí, pero estamos viendo. Ya hace 4 meses se hizo nos llamaron un poco la atención, pero nos llaman la atención como el alumno adelantado, que se le Ya, dice, porque hombre, entonces que había, podías- no se le profesor, llama- entonces había Sí. mucho más temor a que llegase Pablo Iglesias. Sí, sin duda. Y podemos decir, sin bueno, duda, casi, sí. casi Casi mejor, me quedo como malo, estoy. malo conocido que peor Sí, por sí, conocer, sí. ¿no? Sin duda. Pero que vamos, que yo creo que Europa no es el problema. Europa nos va a dar chance, Europa nos va a dar oportunidad, siempre y cuando mantengamos un crecimiento y siempre y cuando tengamos un gobierno que es real y es cierto, tenga que tomar una serie de decisiones en septiembre, en octubre, que den credibilidad. No cabe la menor duda. Pero las cosas no están mal siempre y cuando ese gobierno pueda existir. Si la única parte negativa hoy en día es que no tenemos ese gobierno. Si existiera, todo lo demás empuja en sentido positivo, tanto nacional como internacionalmente, ¿eh? No tenemos ninguna cosa así horrible que nos esté afeando en nada, en absoluto. Nada, hay cosas, pero no hay. Es decir, toda la coyuntura económica va razonablemente bien y está empujando bien. Por lo tanto, con un gobierno simplemente que hiciera las reformas exactas, justas y poquito más, simplemente que no molestara, las cosas irían adecuadamente bien. Y esto delante de Europa sería suficiente. ¿Pero tú crees que puede plantearse en estos momentos, con el escenario que tenemos, una reforma del sistema público de pensiones? No, imposible, No por lo van eso. a hacer. No, claro que no, lo que No decía lo van a antes de hacer, la ni la- reforma. ni la reforma Por de la Por eso he dicho, administración. pero por eso he dicho que las reformas justas y precisas, es decir, y decía antes, no Si podemos está- pedir a peras al olmo. Lo que ahora no se va a hacer es lo que hemos hecho en 4 años de mayoría absoluta. Sí, es imposible. estaba diciendo Cospedal hoy que están dispuestos a moderar la reforma laboral para Sí, no. atraerse al Partido Socialista. Claro, Bueno, el peligro es ese, el peligro es lo que decías bueno. antes de la socialdemocratización de un partido que jamás está siendo liberal. Eso está clarísimo. Pero insisto, ser muy pragmáticos. O sea, no vamos a pedir cosas que no se van a producir. Entonces, que hagan 3 cosas concretas que salven los muebles delante de Europa y Ya, que pero- no pongan palos en la rueda del crecimiento que estamos teniendo. Solo es eso. pues entonces habrá que decir a la gente que España va medianamente bien en este Sí, momento, pero que cierto. nos va a ir muy mal en unos años porque nos vamos a dar un batacazo terrible. No es cierto. Pero no es cierto por lo siguiente, porque creo que le estamos dando... Mira, España ha cambiado muchísimo en los últimos años en una cosa, y es que ya, indudablemente, siendo importantes las políticas económicas que se lleven a cabo y las reformas que se realicen, siendo muy importantes, el peso que tiene el gobierno hoy en día es inferior al que tenía en el pasado. Es decir, hoy en día, cuando uno sale por ahí, cuando uno habla con empresarios, con emprendedores, con gente que está haciendo cosas, hoy en día la gente no depende tanto ya de lo que vaya a hacer el gobierno, yo me la busco solas. Y eso, que lo vemos en países anglosajones, que lo vemos en países que han crecido mucho más que nosotros, que lo vemos en países incluso del sudeste asiático que han crecido en los últimos 20 años, esas cosas son las que, a pesar de lo que haga el gobierno, la corriente económica, que no es tanto el tema de gasto público, que es puramente el consumo, que es la inversión de las empresas, y que es todo este crecimiento que se está dando, eso se lleva dando 5 o 6 años. Y ahora es cuando está empezando a explotar. Pero Y no es eso- tanto lo que vaya a hacer el gobierno, no es tanto eso, sino el déficit que tenemos, la deuda que tenemos, La deuda. No me la cabe duda. administración que tenemos, el sistema sanitario que tenemos, el sistema de pensiones que tenemos. Eso se cura con crecimiento. Todo eso. Eso se cura con crecimiento, Con y con un crecimiento, gobierno bueno, que simplemente no ponga palos en las ruedas. Con Lo que tiene que hacer un crecimiento, gobierno con subida de salarios, con es que eso otro lo tipo produce, de, otro tipo de eso empleo. lo produce el crecimiento. Otro tipo de empleo lo produce un crecimiento sostenido. Otro tipo de salarios lo producen Hay un empresas cambio- que invierten en innovación. Cierto no lo hace el cambio- gobierno. y cierto cambio productivo. Claro, Profesor, pero es que eso no lo porque, hace el claro, gobierno. Es que eso no lo hace el gobierno. Bueno, ya, pero eso es Eso lo es lo que que- hay en el país en este momento. Por No. eso yo no digo que sea el culpable el gobierno o que a pesar del gobierno, etcétera, etcétera. Digo que todo eso que está empujando a la economía del país, a lo que te estás refiriendo, está muy bien. Y luego dices, eso no es del gobierno, eso no es el gobierno, eso no es... Yo digo, los nubarrones no son el gobierno, los nubarrones son la deuda, el déficit, el sistema de Pero esos pensiones, nubarrones- el sistema de... pero Tú esos- dices, todo eso se arregla con crecimiento, depende.
¿Con qué crecimiento? Porque estamos al 3,4 de crecimiento. Claro, ¿Con qué crecimiento más necesitamos? Con el crecimiento que yo estaba... Porque con el 3,4 no hemos arreglado nada. Por el cambio en el sistema productivo que estás diciendo. El crecimiento que se está empezando ahora es un crecimiento muy diferente al que teníamos anteriormente. Las empresas que se han generado en los últimos 10 años en este país no habían existido nunca. Cuando uno se recorre toda la península ibérica y empieza a ver las empresitas que hay en cualquier esquina de este país, eso no existía hace 8 años. Y en época de recesión, afortunadamente, esto se ha fortalecido. Fíjate lo que existe aquí. Es decir, ha habido un cambio que eso todavía tiene que venir a explotar. Ha habido un cambio simplemente de supervivencia, que es lo que ha pasado en los últimos 4 años. Pero hoy en día, la pequeña empresa está pasando a ser mediana, cosa que nunca había ocurrido. La empresa pequeña en España tiene 1,5 empleados. La alemana tiene 10,5. Esa es la falta de crecimiento, esa es la falta de potencia en el crecimiento de este país. En eso está cambiando. En eso estamos luchando desde hace un montón de tiempo. Pero antes luchaban los gobiernos y ahora luchan los empresarios. Sí, pero vamos a ver, si yo creo que tenemos un empresariado de verdad digno de halagar y coincido plenamente en todo lo que estás comentando. Es decir, se ha hecho un trabajo perfecto. Las empresas y las familias en este país han hecho los deberes, pero quien no ha hecho los deberes es el gobierno. ¿Cuál es el problema de que el gobierno no haya hecho los deberes? Pues es muy simple. El problema es que estamos hablando de que nos podemos ir tranquilamente a un 120 y tantos del PIB en cuanto a deuda, que eso nos va a incrementar el número de el dinero que tenemos que pagar en intereses y, hombre, pues a partir de ahí la presión fiscal necesariamente se va a incrementar. Y el problema es que ese incipiente crecimiento, precisamente esa mala gestión desde el punto de vista político, lo lastre y lo frene. Con lo cual, es un poco la situación que se está planteando, es esta, no es otra. Yo, por supuesto, que estoy totalmente convencido que si alguien va a sacar de la crisis a un país, nunca han sido los políticos. Ni creo que ha habido más dependencia. Al final es un tema del empresariado y en este caso también yo creo que las familias españolas han hecho un proceso de reconversión, de reducción de deuda y demás importante, ¿no? Pero yo creo que el gobierno no lo ha hecho tan bien, desde luego. Y no es un problema de colores, porque, insisto, es que te vas a las comunidades autónomas y la foto... yo vengo de una comunidad autónoma que cambió de gobierno hace un año. Valencia. El otro día estábamos echando balance, ¿y qué es lo que se ha hecho? Más de lo mismo. Es decir, lo que se está invirtiendo es lo mismo, todo aquello que viene de fondos FEDER, etcétera, etcétera, y al final ni cambio de modelo productivo ni nada. Se sigue haciendo es que no podemos confiar en que el gobierno lo haga. No es un problema de color, pero sí que es un problema de gobernabilidad y de tomar medidas. Bueno, acabamos de escuchar las señales horarias de las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria, momento en el que Paula Gazpia nos acerca lo más destacado hasta ahora en las portadas digitales de la prensa internacional. Comenzamos por Reino Unido, Paula. Sí, en Reino Unido con Financial Times, que abre con una advertencia que llega desde BlackRock. El CEO de la entidad, Larry Fink, alerta de la recesión que podemos ver en Reino Unido por el Brexit. BlackRock destaca que la incertidumbre ya está parando las inversiones. Larry Fink, que hemos escuchado aquí en Visión Global con estas alertas. De momento no tiene ningún tipo de influencia en la evolución de los mercados. Bueno, en The Times abren mirando hacia el nuevo gabinete que ha formado ya la nueva primera ministra, Theresa May. Y se hace eco de los dos únicos ministros del gobierno británico de Cameron que han sobrevivido, que son el de Salud, Jeremy Hunt, y también Michael Fallon, ministro de Defensa desde hace 2 años. En The Guardian siguen la misma línea y se centran en que May ha recompensado en cierto modo a Andrea Leadsom dándole un puesto en el gobierno como ministra de Medio Ambiente. Hay que recordar que Leadsom, partidaria del Brexit, se iba a medir con May para ver quién era la nueva primera ministra el 9 de septiembre, pero anunció su dimisión este lunes. Bueno, allí ha habido reparto entre prácticamente todos los que se presentaban, es decir, los 5, a excepción de Gove, que es el que se queda fuera, ¿no? Paula. Que era ministro de Justicia, le ha echado May. Bueno, efectivamente. Además, le hizo aquello que aquí en España lo entendemos todos, la cama a uno de sus grandes amigos, ¿no? En su momento. Bueno, él sí va a ser ministro, sí, Boris Johnson. Efectivamente, Boris Johnson, el ministro de Exteriores. Para que vean ustedes, en una semana cómo cambian las cosas, las perspectivas. Los ingleses son muy ingleses. Sí, ¿no? Los ingleses son muy ingleses. En Francia, ¿qué cuenta el ESECO?
François Hollande le da un ultimátum al ministro de Economía, Emmanuel Macron. Allí también la tienen liada, sí, en lo político. El diario francés señala que el presidente del país le advierte a su ministro que las reglas para estar en el gobierno son claras y hay que respetarlas. La tensión continúa en el Ejecutivo a menos de un año de nuevas elecciones y con Macron, que ha creado un movimiento político independiente con el que se postula a las elecciones. En Marcha se llama este sí. nuevo movimiento político. Quiere ser o ocupar el centro. No sé si seríamos ciudadanos a lo francés, ¿no? En este caso. Sí. De todas formas, es curioso, ¿no? Que un ministro del gobierno inicie, siendo ministro, la formación de un nuevo partido político. Sí, cuanto mínimo es extraño, ¿no? Es extraño, pero en esta Europa están las cosas muy convulsas. Es decir, esta larga crisis, todas las acciones que se han tomado han radicalizado muchas posiciones y han hecho que veamos cosas pues que realmente, si nos lo hubieran contado hace 10 años, ninguno nos lo hubiéramos podido ni imaginar, ¿no? Y bueno, pues este es otra más. Al final, Francia lo están empezando a pasar mal, y si vamos analizando, al final todas estas medidas tan exhaustivas de contención del gasto, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es lastrando a los distintos países y llevándolo a situaciones políticas un poco extrañas en función de cuál sea el riñón del país para aguantar. Pero vamos viendo que van cayendo en cascada. Empezaron cayendo los más pequeñitos. Fijaros qué está pasando políticamente aquí en España. Fijaros la que se avecina en nuestro vecino Italia, además con toda una crisis financiera también. Mira cómo está el tema en Francia, mira Inglaterra. Es decir, la crisis ha hecho mella, ¿no? Y bueno, pues muestra de cosas extrañas pues es que un ministro decida montar su propio partido político. Y sigue siendo ministro. Eso es lo bueno, ¿no? Qué es lo curioso. Seguimos con la prensa internacional, Paula. En Alemania, Handelsblatt abre en clave empresarial. Bayer mejora su oferta para comprar Monsanto. La farmacéutica alemana da ahora $64.000 millones, $2.000 millones más que lo que ofreció el pasado mes de mayo. Y además lo hace en efectivo. Ojo, que esa es la diferencia, también. Es más dinero, pero además en efectivo. Es una de las grandes operaciones, A mí me encanta ese tema por el tema de la reputación. Tú fíjate, lo Monsanto, que ha sido la empresa más perseguida por todos los ecologistas del mundo, una de las más odiadas en las redes sociales, una de las que más se han metido con ellas. Y comerse ese sapo va a ser interesante. Y eso le está haciendo además subir el precio. Porque es un tema muy interesante del valor de los intangibles. Y de dudas de cómo van a comerse. Saben que Monsanto tiene el potencial que tiene y es una enorme empresa y además muy eficiente, pero saben el lastre que conlleva y eso está generando todos los problemas que está generando. Seguimos, Paula. Y cerramos en Estados Unidos con The Wall Street Journal, que abre con Donald Trump y con ese anuncio que se espera para mañana para saber quién va a ser su vicepresidente en el caso de que gane las elecciones presidenciales. The Wall Street Journal dice hasta ahora que la decisión ya está tomada, que Trump se lo ha comunicado a varios miembros del partido y que el elegido es, pues el que todas las quinielas decían, el gobernador de Indiana, Mike Pence. Con quien me parece que está jugando al golf este pasado fin de semana y ha tenido cierto feeling. Tal cual, te lo cuento, Moreno. Qué bonito, qué bonito. Y Vicente, como lo están explicando algunas de las crónicas que proceden desde Estados Unidos. Parece que el feeling se ha producido este fin de semana después de un par de partidos de golf. No sé si hice partidos o como tal, no practico yo maravilloso deporte. Aceptamos lo que tú digas. Pero efectivamente, ya hay feeling y al final va a ser su número 2. Quizás sea vicepresidente. No está mal la cosa para tener un feeling con el swing. Porque ojo con las encuestas en Estados Unidos, Ojo con las encuestas en Estados Unidos, que van cambiando día a día. Pero se da Hillary Clinton. Nadie estaba esperando que fuesen tan cercanas, No, sí, además estaba siempre, yo creo que hemos dado desde el principio, nunca nadie se creyó a Trump. Y sobre todo fuera. Todo el mundo da a Hillary Clinton como futura presidenta en noviembre y todo el mundo sigue pensándolo así. Pero cuidado, ya veremos. Yo no me atrevo a decir nada más, sí, pero cuidado. Porque la América es muy grande y la América profunda es muy profunda. Vicente. Yo creo que la América profunda es muy profunda y por tanto, dado una vez más todo lo que estamos viviendo últimamente, a pesar de que confío que eso no suceda nunca, pero Hillary tampoco es una cosa para echar cohetes. Pero bueno, digamos que sería que Donald Trump hizo campaña a favor del Brexit. Sí, claro, normal, es que entra perfectamente dentro de... Es un ganador. Por lo menos en el Reino Unido es un ganador. Sí, podría llegar a pasar, Podría llegar a pasar. Sí.
Sí, no sería descabellado, no es una locura. Bueno, hacemos una breve pausa y miramos con perspectiva a este enfrentamiento que mantiene la Unión Europea con Google, a este tercer asalto que hemos conocido hoy por posición dominante en la publicidad online. Nace una nueva forma de gestionar todos tus seguros. Con Intereconomía encontrarás tu mejor seguro, garantizándote el mejor precio. Así que no esperes más y llama ya al 91 032 69 47. Las 100 primeras llamadas tienen premio. Llévate un gato al agua. Llama ya al 91 032 69 47. Hemos vivido la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos en más de 9 años. ¿Qué efecto tiene en las bolsas? ¿Y en las divisas? Conoce las previsiones económicas y los precios objetivo para el 2016 en el informe XTB. Entra en xtb.es y descarga el informe de previsiones de bolsa completamente gratis. XTB, más que un broker online. Disfruta de las últimas ofertas de Viajes El Corte Inglés y consigue unos precios irresistibles. Los destinos más espectaculares, los circuitos más sorprendentes y completos y las playas más paradisíacas te están esperando. Y todo con el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo hasta en 3 meses. Además, te llevas 250 euros en cheques descuento Bricor. No dejes escapar las mejores oportunidades de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. En Radio Intereconomía, Visión Global. Bueno, nuevo frente contra Google. La Comisión Europea acusa a la compañía de abuso de posición dominante en la publicidad online. El Ejecutivo de la Unión Europea ha enviado un pliego de cargos ya por prácticas restrictivas a la competencia. Según la Unión Europea, controla el 80% del mercado europeo. Las autoridades de competencia consideran que Google aprovecha su motor de búsqueda en su propio favor de un modo que restringe las posibilidades de otros competidores. No sé si lo veis así o consideráis que esto simplemente es un beneficio para sus competidores. Vamos a ver. No consiguen en el libre mercado arrebatar cuota a Google. No lo sé, yo lo dejo ahí. Yo recuerdo hace unos años que Yahoo estaba por delante de Google. Entonces, primero, respetar a Google porque ha tenido un modelo de negocio mucho más interesante y ha llegado mucho más a sus clientes. ¿Y quiénes son sus clientes? Sus clientes son, bueno, no son los que lo vemos todos los días, sino los que pagan por algo. Cuando uno hoy en día se da cuenta de que se habla de Business Analytics, y se habla de Big Data, y se habla de transformación digital, y se habla de redes sociales, y se habla de todas estas cosas que llevan a la empresa y todo la el mundo utilización dice, de los datos, manejo de los datos. Claro, cuando todo el mundo dice, en las empresas están todos histéricos, ¿no? Y vas a una empresa y te dicen, oye, hacerme algo de Big Data, ¿para qué? No sé, pero como está de moda y me habla la gente de ello. Y eso es así, ¿no? Y oye, digitalízame algo, ¿y para qué? No sé. Y eso de Big Data... ¿La gente para qué utiliza esto y tal? Entonces, el tema es, Google tiene la herramienta más poderosa del mundo para este tipo de cosas, y tiene una herramienta Google Analytics con todo lo que conlleva, con AdWords y con otro tipo de historias, que te permite realmente tener una serie de datos concretos de qué está pasando con tu marca, con tu producto, con tu servicio, con tu comercio, y se lo permite tanto a un pequeñísimo empresario de Albacete como a una grandísima empresa como el Corte Inglés. Con todos nuestros respetos a los grandes empresarios de Albacete. A los grandes. Bueno, claro. yo decía pequeño en cuanto a tamaño, claro, pero en cuanto a grandeza de espíritu y a grandeza, por supuestísimo, de capacidad profesional. No, grande en cuanto a tamaño. Por lo tanto, si yo soy el dueño de Google o yo genero una revista donde yo hago que mis clientes paguen por ellos, se sientan satisfechos y yo genero una dependencia en ellos, por la cual mi información es casi la única imprescindible para que ellos puedan saber qué tal les marcha su negocio, en cuanto a reputación, en cuanto a lo que fuere, claro, habría que ver muchas cosas ahí. Porque en ese sentido, desde ese punto de vista, ¿dónde está el problema? En que yo no deje entrar a mi periódico a otra empresa para que se publicite o genere herramientas de analítica dentro de lo que yo he creado. No lo sé. Me gustaría hacer un análisis mucho más profundo de este tema y ver pros y contras, porque en principio yo no veo nada erróneo en ese campo. Si lo veo en los impuestos, si lo veo donde está el objeto social para pagar menos impuestos y pagar por licencias, si lo veo con el tema de Irlanda, es otro campo. Pero en el campo de la competencia, me gustaría tener más elementos de juicio realmente para poder dar
irme hacia un lado a otro. En principio, no veo por ningún lado donde Google está haciendo ese tipo de problema. Sí lo veía, por ejemplo, en el pasado Microsoft. Microsoft sí lo hacía. ¿Por qué? Porque Microsoft, para vender sus productos a un tercero, le obligaba a no vender productos de los competidores. Ahí sí estoy haciendo poder de mercados. Tú, si quieres vender Windows, o nos salgamos de tecnología, lo que hacen las grandes marcas de refrescos. Tú, si quieres tener mi refresco de cola, te llevas el de naranja, el de limón y el agua con gas. ¿Sí? Y te los llevas de mi marca. Y no los tienes de otra. Bueno, y si no, eso es lo que hacen los bancos aquí en España, ¿no? Sí, bueno, también, claro. Es así de claro, pero entonces eso sí lo veo mal, porque eso es un poder dominante en el que tú limitas a los demás a que puedan competir en otras cosas, yendo por un tercero. Pero en este caso no tengo elementos de juicio para realmente decir que esto es así. Lo que hace Google es únicamente en su producto, que es un buscador, desarrollar una serie de herramientas para que los demás se sientan impelidos a no poder salir de ahí, porque me da la mejor información de mi mercado, de mis clientes, que yo puedo acceder. A ver, Vicente. ¿Tú crees que hay abuso de poder? Yo creo que no. Y voy a intentar, y digo sin haberlo analizado en profundidad, pero creo que coincidiendo prácticamente en todo lo que está comentando mi compañero, al final estamos aplicando una serie de legislación muy basada en el comercio al uso, sobre algo que realmente es muy difícil maquetar dentro de ese escenario de comercio al uso, como son las tecnologías de la información, y más cuando estamos hablando precisamente de todos estos aspectos tecnológicos que estaba comentando mi compañero. Es decir, Google le permite a un señor desde cualquier sitio el poder acceder a toda una serie de herramientas de una gran potencia. A partir de ahí es obvio que eso enganche, y además lo puedes hacer de forma gratuita. Y cuando tú ves las funcionalidades y las ventajas que aquello tiene, decides comprar, decides insertar publicidad, decides hacer determinadas cosas. Entonces, claro, el intentar plantear algo del estilo como que supongamos que Google fuera el Corte Inglés o X, es decir, un gran centro comercial, el plantear que haga publicidad también de sus competidores dentro del centro comercial, esto a nadie nos parecería razonable. Pues realmente son cosas como estas lo que está planteando la Comisión Europea. Ahora bien, yo creo que detrás de esto lo que subyace es otro tema, y también lo ha tocado mi compañero. Es decir, esto no es ni más ni menos que el intentar forzar determinadas posiciones, sobre todo en materia fiscal, que esto sí que realmente les preocupa. Es decir, yo creo que esto al final son maniobras desde la Comisión Europea un poco malintencionadas, y malintencionadas en la medida porque sí que hay en esta situación en la que están los distintos países en cuanto a necesidad de ingresos para cumplir con todos sus objetivos, etcétera, etcétera. Bueno, pues que hayan empresas que al final realmente paguen, como es el caso de Google, tan solo 2,2 millones de euros de tributos en España, pues hombre, parece un poco no razonable, y yo creo que eso sí que no está bien. Y básicamente lo que se está ni más ni menos es acotando por distintos entornos pues a determinadas empresas, yo creo que para acabar forzando a que sus políticas fiscales sean más acordes a la realidad y no tan virtuales. Porque, claro, es sorprendente que cuando se estima que el volumen de negocio en España es aproximadamente del 90% más de lo que se ha declarado como cifra de ingresos, que básicamente todo eso ha ido a Irlanda vía publicidad, pues hombre, esto no deja las cosas muy bien, ¿no? Lo que debería preocuparle a Europa es que entre las empresas tecnológicas más importantes del mundo apenas haya europeas. Eso es lo que debería preocuparle. Y eso también. Y que esté en Apple, y que esté en Facebook, y que esté en Google, y que aquí tengamos, bueno, un Spotify, que tenemos por ahí, y alguna otra. Y eso sí debería preocuparle. O sea, yo estoy a favor de que los gobiernos, en una cuestión de que exista un monopolio, que realmente lo existe en Google hoy en día, porque realmente es el servidor, el buscador clave, estoy a favor de que abran puertas a que entren otros competidores al mercado, porque se sabe que el nivel de concentración óptimo de una industria es cuando hay 2 o 3 grandes dominantes que precisamente porque tienen que mantener el pulso, invierten en innovación, invierten en tecnología, no se duermen en los laureles, bajan los precios, y eso es bueno para el pueblo. Por lo tanto, el punto óptimo de un nivel de concentración industrial suelen ser 2 o 3 líderes, luego otro 1 o 2 que lleguen al 70-80% de un mercado. Y ese es el nivel óptimo de concentración de la industria. Cuando un gobierno ve
que solo hay uno, lo que tiende es a abrir la mano para que entren otros para llegar a ese punto óptimo. Y cuando una industria está muy atomizada, potencia el proceso de fusiones y adquisiciones, como lo he visto en el sistema bancario. Por lo tanto, lo que tendría que hacer Europa es, si consideramos que solo hay uno, no hagamos, porque el gobierno no tiene que hacer nada, facilitemos que puedan surgir o potenciarse algún otro tipo de empresas para hacer el mismo tipo de servicios, pero no culpar al que lo ha hecho por sí mismo. Por lo tanto, Europa debería preocuparse de tener una visión mucho más liberal, mucho más abierta, mucho más enfocada al desarrollo, que así lo han tenido los anglosajones, y precisamente algunos de ellos por eso votaron por el Brexit y al final se han largado. Seguro que los dos habéis oído hablar de la intención de Ahora Madrid de Carmena de implantar los jurados vecinales, ¿verdad? Por Dios, los soviets. ¿Sí? Los soviets. Pues en un instante os cuento lo último respecto a esta cuestión. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita. Restaurante Samarcanda. De lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana, los mejores desayunos personales o ejecutivos al precio único de 9,35 euros, IVA incluido. Restaurante Samarcanda. Estación Madrid Puerta de Atocha. Con vistas al jardín tropical. Parking y wifi gratuitos. 91 530 97 46. Restaurantesamarcanda.com. Vengo emocionada, Rafa. No me lo digas, no me lo digas. Veo que ya te han contado que estamos de estreno. Claro, me ha llamado Pedro, que no se lo creía. Un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro de su empresa, y lo ha hecho gracias a Intereconomía Energía Pyme. Y además, apoyando a tu grupo. Esto sí que es energía, Elena. Es increíble, pero cierto. Ahorra con Intereconomía Energía Pyme. No esperes más y llama al 91 193 1600. Intereconomía Energía Pyme. Y ahorrarás apoyando a tu grupo. ¿Qué esconde entre tú y yo lo que tú quieras? Mucho amor, por supuesto. Yo cuando voy en el coche, que voy un poco apresurada, como bien sabéis, escucho entre tú y yo lo que tú quieras. A ver, te lo digo otra vez, ¿vale? Nos vamos de fiesta máxima porque entre tú y yo va a pasar lo que tú quieras. Tiki, tiki. ¡Soy Aida! ¡Y entre tú y yo lo que tú quieras! Soy Luz Casal y entre tú y yo quiero ver el rojo del amanecer y lo que tú quieras. Hola, soy Leonor Lavado, me ha encantado venir aquí, así que entre tú y yo, siempre lo que tú quieras. Todos los sábados, a la 1:30 de la tarde, Paula Pérez Salazar te espera para hablar en... ¡Entre tú y yo lo que tú quieras! Nace una nueva forma de gestionar todos tus seguros. Con Intereconomía encontrarás tu mejor seguro, garantizándote el mejor precio. Así que no esperes más y llama ya al 91 032 69 47. Las 100 primeras llamadas tienen premio. Llévate un gato al agua. Llama ya al 91 032 69 47. Estamos al cierre ya de la tertulia y en torno a los jurados vecinales que quería o quiere crear Carmena en Madrid. La última noticia es que el Partido Socialista Obrero Español se suma a la propuesta del Partido Popular de frenar el plan de gobernanza para, en este caso, el barrio de Lavapiés, que es el primero en el que se ha votado crear estos jurados vecinales. Es decir, la oposición bloquea este plan de la alcaldesa de Ahora Madrid, que ha encajado su primera derrota política en el pleno del distrito de Centro en la capital de España. Ocurre por el plan de gobernanza, de seguridad y convivencia para el barrio de Lavapiés, que despertó la polémica sobre la institución de los denominados jurados vecinales en el barrio de Lavapiés. Los tres grupos municipales de la oposición, PP, PSOE y Ciudadanos, llama la atención lo del PSOE, han votado este jueves reprobar dicho plan, argumentando su sustancial falta de legitimidad y que no se atiene
a lo aprobado en plenos anteriores. El Gobierno municipal ha anunciado que la propuesta vuelve a su punto cero y que se replanteará un modelo de seguridad y convivencia para el barrio madrileño que cuente con el aval de todas las fuerzas políticas. ¿Qué te parece, Moreno? Flash, me parece rápido, una grandísima noticia para los madrileños, para la libertad, para el Estado de Derecho, para la democracia, en contra de los soviets, en contra de todas aquellas políticas asambleístas que vienen nada más y nada menos que un comunismo tenebroso. ¿Qué significa esto a nivel nacional? ¿Y qué significa esto sobre dónde pueden ir las cosas? Pues veremos, pero es buena señal. Y la señal de que se desmarca el Partido Socialista de Podemos, aunque sea simplemente en este detalle, pero es el primero. Y eso podría ser positivo para la gobernabilidad de este país, que es de lo que hemos estado hablando durante toda la noche. Vicente. Sí, coincido en la totalidad en lo que está comentando mi compañero. Al final, bueno, pues en un tema puntual se ha visto que se puede aplicar el sentido común por encima de los pactos de gobierno, y esto sin lugar a dudas es lo que va a exigir la próxima legislatura, con lo cual, bueno, pues que tomen buena nota de lo que se está haciendo en este caso en Lavapiés era, ¿no? Sí. Pues que tomen buena nota de lo que se está haciendo en Lavapiés, porque a lo mejor pues tienen que hacerlo en muchos más sitios, ¿no? Oye, tengo otra noticia de Tesla que contaros. Y es que Estados Unidos investiga a la compañía tras otro accidente de un coche con piloto automático. El conductor del vehículo, que iba sin las manos en el volante, ha salido ileso y ha sido multado por conducción temeraria. Se trata del tercer accidente en menos de 3 meses. Este coche ha chocado con múltiples postes de madera en una carretera de montaña. El conductor, que iba sin las manos en el volante, ha salido ileso, ha sido multado con $85 por conducción temeraria. Este nuevo accidente llega después de que la Agencia de Seguridad de Estados Unidos abriera ya una primera investigación a la compañía por el accidente mortal que sufrió un conductor de un Tesla el pasado 7 de mayo. Aún así, el asunto es imparable. Sí, los coches que conducen es imparable, solos. es imparable. Lo que pasa es que todos los temas de miedos personales, de temas de seguridad, va a ralentizar muchísimo la puesta en marcha de esto y por supuesto. Pero hoy, por ejemplo, es imparable, en el Tour de Francia, si no hubiera sido la moto, y hubiera sido un coche de Tesla, que va despacito y en un momento determinado se cruzan 2 aficionados que están siguiendo el Tour, ¿qué hubiera hecho? Si frena en seco, me como al ganador del Tour, que es lo que ha pasado. Si no freno en seco, me llevo por delante. Porque, claro, en este caso, el Tesla, el ordenador decide. Sí. Esa pregunta es absolutamente retórica, ¿no? Me imagino, porque es imposible contestarla. O sea, pero es para que cada uno piense. Claro que sí, pero es imparable. O sea, estas cosas, el otro día veíamos hasta barcos ya que se van a poder ya para grandes mercancías, el poder ir incluso ya también sin tripulación y en fin. Es imparable todo lo que es sin tripulación porque es imparable. Otra cosa es, claro, esto tardará muchísimo tiempo, mucho más de lo que muchos piensan por este tipo de cuestiones. Claro que sí, que habrá que solucionarlas. Pero es interesante, un campo interesantísimo, sin duda, sobre todo lo de por qué le habían multado por conducción temeraria. Eso tiene su gracia. Y además seguramente tenga que pagar los postes eléctricos. Sí. Sin lugar a dudas. De cualquier modo, yo, y un poco a nivel de anécdota, os puedo decir que yo en mi coche le desconecto todos los sistemas electrónicos. Eso que lo único que hacen es marear, de cuando en cuando me pita diciendo que me pare a tomar café, cuando no se mueve el volante. En fin, yo me seguiré negando por muy imparable que sea. Claro a mí me gusta conducir. No, claro, por supuesto. Pero también es imparable. También es imparable la prensa online y a mí nadie me va a quitar de leer el periódico todos los días. Pues sí. Eso por supuesto, pero que es imparable la evolución en ese sentido, pues luego cada uno tendrá el coche que quiera para manejarlo como quiera, claro. Bueno, y que el ultraconservador Mike Pence se perfila como candidato a vicepresidente con Donald Trump. Ultraconservador. El del swing, ¿no? Sí, efectivamente. Fenomenal. No sé qué swing tiene. ¿Y qué handicap? Pero ha hecho buenas migas con Donald Trump jugando al golf este pasado fin de semana. Profesor Moreno, un verdadero placer. Gracias. Hasta la próxima semana. Vicente Montañez, gracias también. Muy buenas noches. Señales horarias de las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. A esta hora aquí en Visión Global cerramos la principal bolsa del mundo.